y que me dice, ya me enteré de que le fuiste con el chisme a mi esposa. Y yo así de, déjame en paz, Donald. We Mexicans love to gossip. I'm Paulísima from Spring Spanish, and in this video, you will learn all the chunks that you'll need to turn a regular storytelling session into a super juicy, deliciosa sesión de chismecito. Número 1. What is chisme? There are layers to what chisme entails. It loosely translates as gossip, and aunque puede ser así, chisme is not always about spreading hearsay or, facts about a third person. Chisme también se trata de compartir con alguien de nuestra confianza algo que nos pasó o que nos va a pasar. The act of telling and listening to chisme is called chismear. Y es un verbo re mexicano. También utilizamos la palabra chismear para decir simplemente platicar o conversar. Amiga, hace mucho tiempo que no platicamos. Sí, amiga, tengo muchas ganas de chismear contigo. Ay, ya sé, yo también tengo ganas de chismear. Número 2. Anunciando el chisme. Primero tienes que anunciar que tienes un chisme. ¿Por qué? Pues porque un chisme no es una historia común. It's one that requires undivided attention. Así que es importante que le digas a la otra persona para que esté preparada. Maybe they won't have time to engage in a chisme. I have 3 chunks of Spanish that are amazing to announce that a beautiful piece of chisme is on the way. Chunks are phrases that the native speakers of a language use all the time. For a list containing the most important Spanish chunks, go to the description and click on the link. It's right there. Amiga, te tengo un chisme. Amiga, te tengo un chisme. Es una frase muy femenina para anunciar que ahí viene un delicioso chismecito. Amiga, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te tengo un chisme. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Es mucho más neutral que el anterior. No me lo vas a creer. No me lo vas a creer is as common as ¿qué crees? Now, let's tell our friend that we are ready to receive that beautiful piece of chisme. Número 3. Aceptando escuchar y diciendo el chisme. Amiga, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te tengo un chisme. Cuéntamelo todo. You can also say, cuéntame. O, ¿qué pasó? Notice the underlined phrases because they are chunks that you should definitely use when telling gossip in Spanish. ¿Te acuerdas de mi manager, Donald? Pues resulta que lo corrieron. No me digas. Pues resulta que. It's an amazing chunk to introduce a fact. Sí, amiga, es que fuimos varias las que nos quejamos en recursos humanos de sus comentarios inapropiados. Ay, amiga, qué bueno, finalmente se hizo justicia. Pero espérate, resulta que now we have a combo. When the fact was incomplete and we have more juicy gossip coming. Pero espérate, resulta que... Have you subscribed to the channel? Right now is a great time to do it. Ándale, hazlo ahora para seguir chismeando. Pero espérate, resulta que además la esposa se enteró de todo el chisme y lo dejó. No manches. Y espérate, que el Donald cree que la esposa se enteró por mí. No, hombre, ¿cómo crees? Attention to nombre and no manches. They are both great alternatives to wow. For more, check out this video. Sí, güey, que me espera afuera de la tienda. Now, you have to really pay attention this time. I mean, if you weren't doing it before. Pay attention now to the chunks because they are super important to tell a story and they allow you to quote
what somebody else said without having to use the past tense. Y que me dice, ya me enteré de que le fuiste con el chisme a mi esposa. Y yo así de. Y yo así de. It's a great chunk to introduce a reaction. It's a filler phrase. Yeah. For more filler phrases and words, check out this video. Déjame en paz, Donald. Now, a great question for chismear. ¿Tú qué le dijiste? Y que me dice, no le vuelvas a dirigir la palabra a mi esposa. Y que le digo, más bien tú no vuelvas a dirigirme la palabra a mí. En serio, ¿eh? Te voy a denunciar con la policía si me sigues molestando. Y que agarro y que me voy, amiga. Wow, amiga, no lo puedo creer. Sí, amiga, así las cosas. Y que agarro y que. This is such a jewel of a chunk and it's so Mexican. Yeah, it is so Mexican. You use it to connect actions. Yeah, to introduce like a new action. Yeah. Also, pay attention to the way I ended the chisme. Así las cosas. Another way of closing a chisme. Pero bueno, ¿quién es uno para juzgar? Número 4. Chismea conmigo. Let's practice. Pause when I do this and try giving me an appropriate answer. ¿Qué crees? Can you react to that? A simple ¿qué would do. But now, please accept the chisme. Did you say cuéntame or cuéntamelo todo? Pues resulta que hice otro video donde hablo de todo lo raro que hacemos los mexicanos. Now react again. If you said anything like no hombre or no manches, you are right. Now, to continue with the whole chisme of the things that Mexicans do that we think are totally normal but aren't, go check out the next part of this lesson.